buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Estuvieron ayer en la Casa Rosada en los anuncios que hizo la presidencia al respecto de las pymes. Sí, correcto, sí, ayer asistimos y escuchamos el anuncio que hizo el presidente. Bueno, Esto es importante porque es una disminución de los aportes patronales con respecto a las cargas sociales de los empleados, ujú, que había una extensión de 7.000 pesos y ahora se llevó a 17.500 pesos. ujú. Ojo, esto no significa que se rebajan las cargas sociales en 17.500 pesos, sino que los primeros 17.500 pesos no tienen cargas sociales, aporte patronal, y se paga el aporte patronal por la diferencia que hay para arriba. Ajá. Eso es lo que se anunció ayer. Pero bueno, es importante y lo interesante es que por lo menos se están buscando medidas para hacer más competitiva la actividad, sobre todo la actividad que se desarrolla en tierra, que tiene costos bastante importantes y que la hacen bastante poco competitiva, y a ver si se le puede dar un poco más de actividad. Ujú. Ahora, puntualmente, está bueno esto por ponerlo en conocimiento de la gente porque la comunicación en general está orientada a decir que esto es para provincias productoras vinculadas al agro y yo no encontraba en los anuncios en ningún lugar que dijera esa limitación. No, Imagino, mire, sí. le comento, salió el decreto publicado en el boletín oficial y tiene un anexo. En el anexo pone las actividades que estarían alcanzadas, y una de los considerandos es elaboración de pescados. Ujú. Bueno, O sea es que para todo tipo de elaboración de pescado, cualquiera sea la jurisdicción, le correspondería esto. bien. No Eh, alcanzaría, no alcanzaría a las contribuciones, aportes y contribuciones del personal embarcado. claro, o sea, esto es directamente para el trabajo en tierra, para el trabajo de elaboración en Para las tierra. plantas de tierra, correcto. Ujú. Bueno, sé que es muy pronto, pero en definitiva esto puede significar un reverdecer de la actividad de la flota fresquera vinculada al objetivo Merluza. Mire, el problema que tiene la actividad de la merluza es que lamentablemente tiene un costo muy elevado de producción. El mercado no responde al costo que tiene Argentina, con lo cual no hay demanda. Pero aparte hay una cosa que es la siguiente: cualquier producto de los filetes de merluza que se comercializa sin que las empresas tengan rentabilidad. Es decir, el costo de elaboración en este momento es superior al precio que se recibe por el producto. Por eso es que no hay actividad, o porque eso es que la actividad es muy reducida, porque las empresas lo que tratan de cumplir es con sus trabajadores para cubrirles la garantía horaria o darle el trabajo necesario para que puedan tener un ingreso relativamente razonable y para cumplir con sus clientes. Pero no es una actividad que esté generando ganancias al sector. Ujú. Ahora, en este punto, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Con que se derrumbó el precio del pescado blanco en el mundo? ¿Tiene que ver con las condiciones internas propias? No, mire, no, el tema es muy simple, el tema es muy simple. La Argentina tiene un problema muy grave que es el siguiente: tiene que competir con los mercados internacionales. Mm, En los mercados internacionales, por ejemplo, la legislación laboral no se parece en nada a la Argentina, ni mm, tiene los costos que tiene en Argentina. Usted tiene que competir, por ejemplo, con los salarios de Perú. Nada que ver, el costo argentino a lo mejor duplica el costo de los salarios de Perú. Yo el otro día escuchaba un candidato que decía que Argentina no debe vender trigo, sino que debe vender fideos. Lo que pasa es que la gente no saca la cuenta de que el costo de producción del fideo lo saca de competencia, mm. porque es un costo que no puede competir con el resto de los costos del mundo. Entonces, el problema que tiene Argentina es que tiene un costo laboral muy alto, y otra cosa que tiene Argentina es que tiene muchas ineficiencias laborales. No puede ser, por ejemplo, que la industria esté soportando un promedio de ausentismo de 15 a 20%. No puede ser que la industria pesquera, por ejemplo, haya algunas empresas que estén pagando 30% de alícuota a las RT. No puede ser, porque eso es un costo que después impide que la empresa tenga rentabilidad. Y si la empresa no tiene rentabilidad, yo no conozco a nadie en el mundo que quiera trabajar a pérdida. Mm. Entonces lo que hay que hacer, y en esto está bien lo que está haciendo el gobierno, buscar medidas que puedan otorgar un poco de rentabilidad al sector. Si el sector fuera rentable, yo les puedo asegurar que habría trabajo, pero de sobra. Pero no hay trabajo porque no es rentable. Entonces, ¿qué pasa? Los barcos van a buscar el pescado que le deja mejor rentabilidad. Y es lógico que así lo hagan.
Sí, bueno, usted acaba de citar un tema que la verdad que es casi epidémico en el comportamiento de la planta laboral en Argentina de cualquier rubro, que es la cuestión del ausentismo, ¿no? Nuestra El ausentismo, los accidentes laborales. No puede ser que nosotros tengamos, cuando termina la campaña de Langostino, el 30% de la flota con accidentes laborales. Ujú. Ahora, cuando tuvo la campaña de Langostino trabajando, nadie tiene eso. Pero ¿sabe por qué ocurre? Lo que ocurre es porque la legislación de la Argentina está mal pensada. Se piensa que todas las actividades son como las actividades de comercio, que el sueldo es constante. Un trabajador de comercio gana a lo mejor 30.000 pesos, pero lo gana este mes, lo gana el mes que viene y lo gana el otro mes, porque es una actividad constante y es una actividad mensual y todo ese tipo de cosas. En las actividades zafrales, como el langostino o el calamar, se gana mucho dinero junto a un periodo muy chico del tiempo, del año. Por ejemplo, en el langostino se trabaja en 4 meses, un marinero puede ganar 400.000 pesos por mes. Cuando deja de trabajar langostino, porque se terminó la campaña de langostino, puede quedar a la orden, con lo cual se queda en la casa y cobra 20.000 pesos, o puede ir a trabajar a la flota merlucera y ganar 80 o 90.000 pesos. La diferencia entre 420 y 80 es inmensa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina la campaña de langostino, tenemos el 30% promedio de la gente con denuncias de accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque cobra el promedio de lo que ganó mientras estuvo pescando langostino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar la legislación y hay que tomar criterios razonables. No puede ser que yo para calcular la indemnización le tome la mejor época del año y no le tome los periodos de que no tiene esa remuneración. Entonces, la forma de hacerlo no es tomar los últimos 6 meses, sino tomar el año. Entonces, el promedio es un promedio más razonable, porque refleja la realidad de la actividad. Esas son cosas simples, pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos rodeados de técnicos que no viven la realidad de la actividad. Entonces tenemos ese tipo de problemas. Por eso es que el costo industrial argentino es muy elevado, porque no se viven las realidades. Un 15% de ausentismo, ¿cuánto significa para una empresa de costo? Significa de que sobre lo que pagó de salario tiene un 15% adicional de gente que no puede trabajar. ¿Y cómo se compensa eso? ¿Usted piensa que el extranjero le va a pagar, le va a subvencionar el 15% de ausentismo? ¿O que usted paga el 30% de la RT? ¿O que la gente se le accidenta cuando termina la campaña para poder seguir laborando, para cobrando el promedio? Eso el cliente internacional no se lo va a pagar. Porque el cliente internacional va a pagar el precio de mercado, y el precio de mercado es un precio donde la Argentina participa en un 3% del comercio internacional. Nosotros siempre nos creemos que somos los reyes del mundo y que todo el comercio pasa por la Argentina. No, no es así. Nosotros tenemos que competir en un mercado donde el 97% del producto no lo comercializamos nosotros. Y tenemos costos laborales que en algunos casos son el 50% más bajos que la Argentina. Sí, sí, bueno, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para mejorar eso. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que en ese sentido hay una cuestión que para mí, digamos, mire, transcurría el primer año de esta estación de radio, estoy hablando de 1990, y en conversación con quien era presidente de la Unión Industrial Argentina en aquella época, ya se hablaba del tema de la importación de los productos chinos. Yo le planteaba que el mundo debe debatir el dumping laboral, ¿no? El presidente va a estar en Vietnam en unos días. Hay una nota publicada en Ámbito Financiero ayer donde habla del milagro vietnamita. En Vietnam no hay cobertura social, no hay jubilación. Digo, si detonamos el Estado argentino y eliminamos todo lo que hay que pagar a través de impuestos entre todos y la ineficiencia del Estado, a lo mejor la macro volaría, dispararía. No sé qué pasaría con la vida de todos y cada uno de nosotros. La verdad que encontrarle un equilibrio a esto es absolutamente delicado, ¿eh? Pero ¿sabe qué pasa? Lo que hay que evitar son los abusos. Yo no digo que hay que bajar el salario a la gente. Lo que hay que hacer eficiente lo que se paga por el salario. Por ejemplo, si tenemos una persona que no viene a trabajar y pasa que está enfermo y no está enfermo, tenemos que corregir eso. Pero estoy totalmente de acuerdo, hombre, por supuesto que sí. Sí, sí, bueno, sí. Si entonces lo que tenemos que evitar son los abusos. ¿Cómo puede ser que haya personas que tengan juicios por accidentes de trabajo, donde invocan una incapacidad del 50%, le hacen juicio a la RT, no le hacen juicio a la empresa no se entera de que tiene un juicio donde le están invocando un 50%, y ese señor está trabajando en la empresa? Si está trabajando en la empresa, ¿cómo puede ser que tenga un 50% de incapacidad?
¿Cómo puede ser que haya, yo tengo un caso que se le mostré al presidente, donde a una persona le determinaron en 2 juicios un 120% de incapacidad? Porque en cada juicio le determinaron el total de la incapacidad. Bueno, pero ahí usted Se la sumaron. ahí usted me lleva a una cuestión que yo creo que es absolutamente muy de fondo. En primer lugar, ¿por qué las ART no articulan de mejor manera? Porque justamente cuando la ART recibe un juicio, lo primero que debería hacer es informar a la empresa contratante. Aparentemente, por lo que usted dice, no lo hacen. Y la otra cuestión... Lo que pasa, ¿sabe qué? Que el costo del ART se lo traslada a la empresa contratante. Bueno, por eso, pero este es todo un tema de articulación, digo. Si no, digo, es como con los seguros con los seguros generales, ¿no? Hay una empresa muy importante que alquiló en 400.000 pesos por mes un predio, un edificio muy interesante en la costa de Mar del Plata. Y uno se pregunta, hoy en este mundo, 400.000 pesos por mes de alquiler, si total lo pagamos nosotros, ¿qué problema hay? Claro. Bueno, pero voy a otro tema. El otro tema es la corrupción intrínseca cultural de la llamada justicia laboral. Es un disparate lo que pasa. Pero ¿sabe qué pasa? Por esto yo le digo, en la Argentina las cosas se hacen y no se piensan. Como yo le decía, el ejemplo del candidato que dice, no tenemos que exportar trigo, tenemos que exportar fideos. Le digo, sí, tenés que exportar fideos, pero tenés que saber cuál es el costo. Porque si el costo del fideo tuyo es más caro que el fideo italiano, no te lo compra nadie. Acá el problema que tenemos es que lamentablemente, cuando se hacen las disposiciones, no se piensan las consecuencias que tienen. Y yo le puedo contar infinidad de casos de los accidentes de trabajo. ¿A usted le parece lógico que el perito que determina la incapacidad, su honorario tenga relación directa con el monto del juicio? Bueno, no me extraña para nada. Bueno, ¿sabe cuántas le puedo contar de estas? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, se lo contamos al presidente, y lo que yo tengo que reconocer, que el presidente lo entendió el primer día. El primer día dice, tenemos que terminar con este tipo de abusos y de mafias. Instruyó a su ministro de entonces, a ministro Triarca, para que le diera algún tipo de corte. Nunca nos llamó. Es decir, hay una decisión política superior, pero hay un problema de instrumentación. Ahora lo que estamos viendo, que por ejemplo el ministro Sica, el tema del costo laboral lo entendió, ¿y cuánto hace que está Sica? 2 meses. Ya sacó esta resolución. Sí. Entonces, a veces te falta también la articulación. Bueno, el presidente puede tomar muchas medidas, pero si no se... La suya es la primera referencia directa y pública. Yo algo conozco de lo que ha pasado en esas reuniones, que entre otras cosas debo decir deberían ser un poquito menos multitudinarias, deberían ser un poquito más enfocadas en aspectos profesionales. Pero sé que el presidente se ha mostrado molesto. Inclusive sé que en una de las reuniones le dijo a la gente del Ministerio de Trabajo, ustedes son más lentos que la AFIP y miren que la AFIP se toma su tiempo, ¿no? Pero yo le comento la última reunión que se hizo en Mar del Plata del MINIDEP. Le dijo al ministro, este señor es la tercera vez que me dice lo mismo, por favor solucionen los temas. Nunca me llamaron. Bueno, entonces lamentablemente, bueno, hay muchas cosas que complican el asunto, pero yo lo que le puedo asegurar, que por ejemplo en la cuestión laboral, no es necesario bajar el sueldo de la gente, al contrario. Pero ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, nosotros le planteamos al sindicato, queremos dar un premio por presencia y permanencia a aquel que viene todos los días. No lo podemos lograr. No lo podemos lograr. Ahora, perdóneme. En la discusión hay que pagarla a todos igual, al eficiente y al ineficiente. Bueno, este es un tema histórico endogámico del pensamiento mágico de muchos de los dirigentes sindicales. Pero usted dice el sindicato, ustedes tienen varios. ¿Con qué sindicatos esa conversación? Pero con todos nos pasa lo mismo. Con todo nos pasa lo mismo. Acá no se puede premiar la eficiencia. Entonces, al no poder premiar la eficiencia, la gente la conclusión que saca es, yo me rompo el lomo, trabajo, produzco, el otro no trabaja, no produce, y si encima parte parcial de enfermo y cobra lo mismo que yo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no es que sea complicado. Lo que pasa es que lamentablemente, en este tipo de materias, a veces ponen a gente, ¿no es cierto?, a tomar decisiones en las funciones ejecutivas que no saben lo que es pagar un sueldo. No, por supuesto. Por ejemplo, ¿a usted le parece lógico que haya instituciones públicas que hayan pagado los días de huelga? Y por supuesto que no a 2 manos, pero bueno. Y bueno, entonces, ¿qué quiere? Si se hace así, es que no se entiende, no se tiene los conceptos elementales de la cosa. Bien, en definitiva, lo de ayer es un primer paso
positivo en el sentido de que por lo menos para las plantas en tierra la medida corre. Esto es un buen dato para Mar del Plata, como parte de, bueno, de un camino que en todo sentido será largo a la hora de poder comenzar a resolver, ¿no? Es largo porque hay que lograr competitividad y lamentablemente en la parte de los filetes de merluza tenemos un costo salarial muy alto, es decir, un costo industrial muy alto. Bien, al respecto de ese costo industrial, ¿cómo funciona en eso el impacto de la cuestión de la tarifa? Porque ahí son usuarios intensivos de energía eléctrica, ¿verdad? Bueno, todo eso sube, todo eso tiene mucha relación, es decir, el aumento de las tarifas ha incrementado el costo industrial en forma significativa. No es lo mismo la tarifa de ahora que la tarifa de hace 2 años, pero también tenemos que reconocer que, por ejemplo, había una distorsión en las tarifas que era impresionante. Eso lo sabemos todos. Sí. Se pagaba por una tarifa de luz valores que eran ridículos. Ahora a lo mejor para el sistema o para el mercado nacional parece que fueran altas, bueno, pero yo lo que también coincido es lo siguiente: si usted quiere un servicio, lamentablemente tiene que pagarlo. No, estoy de acuerdo. La distorsión de valores de los 12 años del kirchnerato fue fenomenal. 1.500% de inflación, 1.800% de suba salarial, menos de 275% de ajuste de valor de tarifa. Eso es un dato... Usted lo dijo clarísimo, eso no es posible. Eso es así. Le cierro con esto, porque acá me apuntan, quiero ser preciso con la cita. Me dicen, capitanes y maquinistas no tienen salario básico, van a producción. ¿Esto es así? No, en los barcos todos van a producción. La remuneración se compone de una parte fija, ¿no es cierto? Y otra parte que yo diría que es el 50%, que tiene relación directa con la producción. Es decir, cuanto más pescan, más ganan. En la merluza, por ejemplo, los marineros tiene un valor que está establecido en dólares. Se ajusta el dólar, se ajusta el precio de la merluza. Eso es así. Lo que pasa es que el problema que estamos teniendo ahora es que hay fenómenos que son bastante interesantes. Por ejemplo, no hay maquinistas, no hay cantidad de maquinistas acordes a la actividad. Por eso que yo siempre digo que la mejor ley de trabajo, ¿sabe cuál es? Que haya demanda de trabajo. Cuando usted quiere conseguir gente y no tiene porque hay mucho trabajo, usted tiene que pagar lo que pide el trabajador. En los maquinistas lo que está pasando es que como no hay maquinistas para cubrir todos los puestos, están pidiendo valores que directamente yo diría que me parece que están un poco desproporcionados con el resto de la actividad. Porque yo no le puedo pagar a un maquinista que va a pescar langostino 600.000 pesos por mes y a un tornero o una persona que está en el taller naval 30.000 pesos. Es decir, hay una distorsión. Pero esa distorsión la creó la ley de la oferta y la demanda. Hay poca gente para muchos puestos, entonces la poca gente pide valores muy altos. Y bueno, y es lógico, pero lo que pasa es que la marinería y la oficialidad tienen relación directa con la producción. Bueno, Rivera, gracias por la ilustración, que tenga una buena jornada, muy amable, hasta luego. No, gracias a usted, bueno, muy amable. Señor Fernando Rivera, de